Ya nos has contado todo el proceso de elaboración. Yo quiero detenerme en la repercusión de tu laburo. Nos contaste de que fuiste forista en eventos internacionales, pero estamos hablando que haces un instrumento que es para exigentes, que es para gente que entiende y mucho, y eso lo demuestra que has tenido contacto con artistas de mucho renombre que te han pedido justamente algunos de tus elementos. Respecto a los músicos, tal vez el hecho de que yo sea músico haya ayudado a entender lo que un músico espera de un instrumento noble, y siempre fue mi búsqueda, digamos, brindar instrumentos nobles y confiables a aquellos músicos que confían en mi trabajo. Siempre he tenido asombrosamente muy buena relación desde mis instrumentos con ellos. Ya hace más de 10 años que a quien yo considero un músico por calidad interpretativa y estas cosas como el músico más importante que usa mis instrumentos, que casualmente es de la zona, vive acá en Madrid y se llama Enrique Paisalev. Él desde hace 10 años yo le construyo ya más de 5 instrumentos. Actualmente todos los instrumentos que usa se los he construido yo y él está feliz y convencido de no usar otro tipo. Cada vez que necesita algo viene directamente al taller a charlar conmigo. Y eso me permitió, a partir de ahí, en estos últimos 10 años, tener juntos un crecimiento muy hermanado, porque él técnicamente tiene una técnica muy depurada y es muy exigente a la hora para con su instrumento y obviamente por consecuencia conmigo. Eso me ha llevado a perfeccionar el instrumento de tal manera, con él cerca, digamos, como tester, para que después otros músicos de mayor renombre, internacionales, mayor conocidos en ventas o popularmente, al llegar a mi taller puedan probar uno de mis instrumentos y estar inmediatamente satisfechos. Bueno, así que de esta manera es que hay instrumentos míos en distintos países, en Brasil, México, Perú, Chile, España, Cuba y otros lugares a donde a veces les pierdo el rastro. Hoy en día, con esto de la física aplicada que te mencionaba y los sistemas de medición y las computadoras que nos permiten calcular los tamaños y las dimensiones de cada uno de los materiales para no estar ni sobredimensionados ni otras cosas, nos permiten medir con precisión hasta qué frecuencia llega cada sonido de la guitarra. Entonces, una guitarra que para que sea considerada de concierto debería llegar cómodamente a los 18.000 ciclos o 18.000 Hz o a los 25 para hacer una guitarra de gran concierto. ¿Qué significa eso para la persona que escucha normalmente y no está en un concierto midiendo a ver hasta qué frecuencia tocó ese guitarrista? Significa que hay una ganancia muy sensible en los tonos agudos. En la lutería de la guitarra clásica siempre es muy fácil que tengan buenos sonidos graves y medios, pero lo más difícil de conseguir es la tonalidad más aguda. Y eso se logra justamente con el diseño de la tapa. Es lo que va a hacer que esa guitarra el día de mañana pueda llegar a reproducir esa frecuencia. Si uno tiene en cuenta que la guitarra, la cuerda más grave, son 60 Hz o 60 ciclos, quiere decir que oscila 60 veces en un segundo, y estamos acá cerca de los 1200 en este 1200 ciclos en un segundo, ¿cómo es que esta guitarra va a reproducir 25.000? Porque la cuerda vibra nada más que eso. Lo que pasa es que después el resto aparece dentro de lo que es el movimiento de la tapa y de lo que se produce con el movimiento dentro de la caja. Amplifica. Eso amplifica la nota. Al quedar sonando durante más tiempo, empiezan a aparecer armónicos que son mucho más agudos. Y eso es lo que permite que una guitarra pueda llegar a esas tonalidades y a esa riqueza tímbrica, que es lo que determina si un instrumento es noble, es digno de ser considerado
de una guitarra para un concertista. También me pasó por esas cuestiones que adjudico a la suerte, consultas por medio de una red social de Ismael Serrano, músico español muy conocido, que estaba interesado en mis instrumentos. Él se interesa en mis instrumentos de una manera puntualmente científica. Él es estudiante de física, dejó su carrera obviamente para poder dedicarse a la música, pero muy avanzado, estudiante de física, y le llamaba la atención desde el punto de vista de la acústica alguna característica de mis guitarras, una característica puntual que está en casi todas mis guitarras, que es esta boca en el aro, que tiene una función 100% física dentro del instrumento. Casualmente eso fue lo que le llamó la atención y me manifestaba su intención de conocer el taller en su próxima gira por Patagonia. Así fue hasta que mantuvimos varios contactos, hasta que un día, estando de gira por la Patagonia, golpea la puerta del taller, igual que ustedes, igual que cualquier otro, y cuando abro la puerta estaba él ahí: tú eres Walter, esperando encontrarme. Bien, tuvimos toda una larga charla justamente de la física aplicada y la acústica y lo que él buscaba en un instrumento, que prácticamente fue primero charla y después recién sentarse y probarla. Al momento de sentarse y probarla, rápidamente llamó a su sonidista: mirá cómo suena acá, esto así. Determinaron técnicamente que esa guitarra sería usada para las grabaciones en vivo en estudio. Es la que ellos utilizan para las tomas de guitarra, por la fidelidad que a ellos les gustó, y es la guitarra que él actualmente lleva de su casa al estudio, del estudio a su casa, y no quiere ni siquiera sacarla de gira para mantenerla intacta. Esta guitarra, que es ganadora del Salón Nacional, del primer premio del Salón Nacional el año pasado, del concurso nacional del Fondo Nacional de las Artes, del Ministerio de Cultura de la Nación. Esta es una típica guitarra contemporánea, tiene estos 3 tornillos que ves acá porque es una guitarra desmontable para viajar. Esta es una guitarra típica contemporánea de mi diseño, que cuenta con un soundboard o una boca adicional. Esto es otra aplicación de física para que el aire pueda fluir libremente dentro de la caja, permitiendo que el movimiento de la tapa hacia afuera tiene mucha libertad, pero hacia adentro comprime el aire, y de esta manera trabaja como cuando hay que ventilar una habitación y abrir la puerta y la ventana y el aire fluye, digamos. La frecuencia es mucho más liviana. Entonces, de esta manera evitamos el conflicto del aire entrando y saliendo por una misma boca, y logramos que esta superficie de la tapa armónica, que es la que va a vibrar para producir el sonido, tenga mayor libertad para vibrar durante más tiempo, y cuando la cuerda está más tiempo sonando, aparecen muchos armónicos que enriquecen a ese sonido. Sumado a las 6 cuerdas y todo tocado constantemente dentro de una obra, genera un fondo de armonía que pocas veces se logra con una guitarra clásica tradicional. Veo una luz que vacila y promete dejarnos. A partir de ese contacto con Ismael Serrano, que al irse me deja un disco de regalo y una dedicatoria y estas cosas, se trataba de un disco en el que participaba él y tenía como músicos invitados a Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez y varios más, y ahí es donde se empieza a dar esta otra conexión, que es la que te culmina la semana pasada en el Luna Park, cuando viajo a entregarle a Silvio Rodríguez una guitarra que ya le había construido hace un par de años, y que por una cuestión u otra no coincidíamos en poder viajar hasta La Habana, donde habíamos
acordado que sería el encuentro, el primer encuentro, pero lo pudimos hacer en Buenos Aires y también fue una cuestión de charlar un poco sobre la guitarra y probarla inmediatamente y quedarse más que conforme con su nuevo instrumento. Esta es una tapa de cedro rojo canadiense que tiene una roseta decorativa con maderas de plátano y filetes de medio milímetro de espesor, blancos y negros. Eso está todo incrustado a mano. ¿Todo lo haces vos? Sí, claro. Eso todo incrustado a mano. Un puente de jacarandá pardo, un diapasón de jacarandá de Bolivia. Después este instrumento tiene fondos y aros de algarrobo, mástil de cedro boliviano y bueno, un juego de clavijas importado de Alemania en este caso y los puentes que son de hueso natural. Estas cuerdas son importadas, hay cuerdas nacionales también, algunas de buena calidad, por ahí no de buena duración, todavía no hay cuerdas nacionales que tengan una buena barrera anticorrosión, pero sí, cuando una guitarra es un instrumento para un músico profesional, de un uso que la usa para trabajar y estas cosas, es necesario que cada componente sea de muy buena calidad. Obviamente la gente también debe entender, por eso, que no solamente mis guitarras, sino cualquier guitarra de un luthier de prestigio, obviamente por muchas razones va a ser más cara que una guitarra de serie de la mejor marca que se les ocurra, ¿no es cierto? Un montón de características, una mano de obra que el instrumento comienza desde la primer maderita hasta el acabado final, pasa por una sola mano que es responsable total del funcionamiento de ese instrumento y porque también la provisión de todos estos materiales que hablamos durante el programa, que algunos vienen de India, de África, otros de Europa, otros de Canadá o de Estados Unidos, otros son incluso hasta de la Patagonia y de la zona, toda esa logística tiene un costo mucho más caro para un luthier que para una gran industria internacional.